Bienvenidos a Camino a la Transformación. Soy Carla Cruz y estoy emocionada de acompañarte en este viaje hacia la transformación interior. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de nuestras creencias, esas ideas que a menudo limitan nuestro potencial. Juntos aprenderemos a identificar y desafiar esas creencias que nos impiden vivir la vida que realmente deseamos. Además, profundizaremos en cómo podemos utilizar las leyes del universo de manera consciente para manifestar todos nuestros sueños. A lo largo de cada episodio te compartiré herramientas y prácticas que te ayudarán a alinear tu mente y tus acciones con tus verdaderos deseos, abriéndote a experiencias de abundancia y prosperidad. También reflexionaremos sobre cómo cada experiencia contribuye a nuestro crecimiento y evolución. Recuerda que cada paso en este camino es valioso y nos acerca más a nuestra mejor versión. Así que si estás listo para transformar tu vida, desafiar tus creencias y manifestar lo que realmente quieres, únete a mí en este viaje de descubrimiento y empoderamiento. Bienvenidos a un episodio más de Camino a la Transformación. Muchas gracias por estarme acompañando en este episodio. Estoy muy contenta de que estén aquí nuevamente. Y bueno, como saben, en episodios anteriores les he compartido un poquito de mi vida y de mi proceso de transformación. Y en lo particular siento que los últimos 5 años de mi vida han sido claves en este proceso, pues de darme cuenta, de ser consciente de muchas cosas, de hacer cambios, de empezar una transformación desde adentro hacia afuera. Y creo que una de las cosas que más me impulsó en este propio proceso de transformación interno fue el haberme dado cuenta exactamente en el año 2020. Me di cuenta que muchas de las cosas que hacía en ese momento de mi vida, pues no eran cosas que me llenaban por completo. Estaba pues hundida en un mundo rutinario, o sea, en una vida rutinaria, que sí me sentía feliz, o sea, había momentos de felicidad, pero no había plenitud. Creo que esa es la palabra correcta. No había una plenitud en lo que hacía realmente. O sea, tenía actividades que eran retadoras, me daban momentos de alegría, los disfrutaba, pero había algo dentro de mí que se sentía relativamente vacío, ¿no? Eh, y recuerdo que esta reflexión la tuve después de haber escuchado un episodio de un podcast que escuché en ese momento. Y ese día caí en cuenta que pues estaba haciendo cosas simplemente por seguir la vida, ¿no? Por sobrevivir, a lo mejor tengo un trabajo, tengo una actividad laboral, tenía negocio, ¿no? Y lo llevo a cabo, pero pues para sacar el día a día, ¿no? Para pues sacar los pagos, para pagar el lugar en donde vivía, o sea, para sacar el día a día, para la gasolina, para pagar la camioneta, para etcétera, etcétera, la comida. Pero cuando me di cuenta que había algo mucho más dentro de mí que estaba muy como ansiosa por querer hacer, pero que tal vez no me atrevía o me sentía medio paralizada o no me sentía segura. Y me atreví a empezar a trabajar mucho dentro de mí, empezar a hacer cambios, empezar a hacer cosas que no me había atrevido nunca, empezar a retomar y estudiar cosas que había dejado en pausa hace mucho tiempo. Y todo eso me fue llevando pues a reconectar con la persona que siento que soy hoy en día, que siento que soy una persona muchísimo más auténtica en ese aspecto que hace 5 años, porque de verdad que todo lo que hago, todo lo que comparto hoy son cosas que me hacen brillar desde adentro, ¿no? Me hacen disfrutar muchísimo mi día a día. Y anteriormente era mucho más, pues, por sacar o por tener o por hacer, ¿no? Más que por ser, precisamente. Creo que estos últimos años de mi vida he trabajado mucho en esa parte de mí, en ese ser, ¿no? En construir ese ser interior que habita dentro de mí y que pues tal vez lo tenía un poco apagado. Y les comparto esto porque precisamente hace unos días me topé con un video por ahí en las redes que decía, y lo compartí en mi Instagram, lo compartí de hecho,
y decía que pues muchas personas se, se la pasan esperando el momento perfecto para hacer algo, para tomar una decisión, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos atrevemos a cambiar de trabajo, a empezar con ese emprendimiento que tanto queremos, empezar a estudiar eso que tanto anhelamos, decirle a esa persona que la queremos? O sea, ¿cuántas veces nos limitamos a hacer eso que dentro de nosotros tenemos muchas ganas porque creemos que no es el momento perfecto? Y esto me lleva a preguntarme, ¿realmente va a haber un momento perfecto para tomar una decisión? Y yo creo, y se los comparto pues desde mi experiencia totalmente, que pues no, o sea, si me la paso esperando a que llegue el momento exacto y perfecto, pues probablemente nunca va a llegar, porque yo creo que cada momento es perfecto cuando me atrevo a hacerlo. ¿Y cuántas veces pueden pasar los años y nos damos cuenta que tenemos 5, 10, 15 años añorando hacer algo que no nos hemos atrevido a hacer porque estamos esperando ese momento perfecto, ¿no? Y la realidad es que cuando nos atrevemos a dar ese paso, entonces todo empieza a acomodarse de una manera que empieza a ser perfecto, ¿no? ¿Y por qué esperar, no? ¿Por qué esperar? Y además de que ni siquiera sabemos si el mañana va a llegar, ¿no? Ni siquiera sabemos nada, o sea, no es seguro el mañana, jamás lo es. Lo único seguro que tenemos en la vida es el hoy, es el presente, es el aquí y el ahora. Y este entendimiento de lo único que tengo es mi momento presente también me ha llevado mucho a, pues a lo mejor a hacer a un lado los miedos, las inseguridades que de repente me limitaban y que no me permitían dar ciertos pasos. Y de repente sí me veo en situaciones y me descubro que a lo mejor no he querido dar algún paso en algo. Y cuando me doy cuenta y me descubro, en automático me empiezo a decir, Carla, ¿y cuánto tiempo más vas a esperar? ¿No? ¿Cuánto tiempo más te vas a esperar a ver si llega ese momento perfecto o indicado? ¿Y qué tal que nunca llega? ¿No? Desde mi mente racional. ¿Y qué tal que mañana ya ni siquiera estoy aquí? Y entonces el recordarme todo el tiempo que lo único que tengo es el hoy y el momento presente, pues me ha ayudado mucho a atreverme a hacer varias cosas en la vida, ¿no? Y es la invitación que les traigo el día de hoy a ustedes, que se den cuenta en qué área de su vida no se han permitido avanzar, dar ese paso, hacer algo que siempre han soñado porque creen que aún no están listos, que aún no están preparados, que no es el mejor momento. Y de verdad que si no nos atrevemos a hacerlo, pues nunca vamos a saber si realmente era o no era el mejor momento, porque tenemos que hacerlo para darnos cuenta si lo era o no lo era, ¿no? Y toda esta reflexión también me lleva mucho al darme cuenta y ser muy, muy consciente si lo que hago hoy en día en mi vida realmente me llena a mí por completo. Eso yo creo que es el tema mucho más importante. Si realmente me hace sentir a mí pleno, por completo o pleno. Porque muchas veces hacemos cosas por complacer a los demás. Muchas veces tomamos decisiones para no hacer, o sea, para que la otra persona no se sienta mal, para que la otra persona no se agüite, para que la otra persona no se enoje, ¿no? Y a veces hay mucha lealtad de por medio hacia el otro, pero tenemos que aprender a ser leales primero que nada a nosotros mismos, primero que nada, ¿sí? Y para quienes no escucharon los episodios donde les llegué a compartir dónde inicia mi proceso, ¿no?, de transformación, yo en el 2020 tenía un restaurante todavía, si no me equivoco,
y trabajaba también con mis suegros en su empresa. Y había muchas áreas de mi vida que sentía que estaban como inconclusas, como vacías, o sea, no había tanta plenitud, ¿no? En lo que hacía yo laboralmente. Era divertido, me divertía mucho, iba y recibía huéspedes, era padre, o sea, no lo voy a negar, ¿no? Tenía unas vistas hermosas, me encantaba todo eso, pero, pero no, a mí me gusta mucho esto, a mí me gusta mucho el compartir, el dar de mí, todos los temas energéticos, todo el tema o sea, todos los temas holísticos, todo lo que trasciende el ser humano, toda la mentalidad, ¿no? Entonces, eh, cuando tuvimos ese momento de pausa que todos tuvimos que hacer en nuestra vida, porque no nos quedó de otra, pues tuve muchísimo momento de introspección y fueron momentos de mucho vacío, de muchas preocupaciones, temas financieros, con respecto al negocio, a mi vida, o sea, con mi esposo, el tema familiar, todo lo que se nos venía encima, etcétera, etcétera. Y todo eso hoy lo veo como un gran aprendizaje, porque fue toda esa situación que estábamos viviendo socialmente la que me llevó a un momento de introspección muy, muy grande en mi vida. Y me llevó a recordar que había áreas de mi vida que les había puesto pausa por diferentes circunstancias y que estaba dispuesta a volver a reconectar a ellas. De ahí es cuando yo empiezo todo mi proceso de reconexión, cuando me meto a una certificación de life coach, vuelvo a retomar partes de la psicología y entonces, bueno, empiezo con todo este proceso, ¿no? De reconectar con todas esas áreas de mi vida que me gustan y me apasionan, porque la vida me fue llevando y yo lo permití, ¿no? A tener un trabajo y luego a tener un negocio que no tenía nada que ver con mi vida, o sea, lo que yo había estudiado, ¿no? Pero fue muy padre también, fue súper disfrutable para mí. Pero fue como más por esta parte pues generar dinero, generar ingresos, tener, o sea, tener y sacar para los gastos, etcétera, etcétera, para los viajes, para esos sueños que tenía, ¿no? De hacer, de viajar y demás, ¿no? Pero a final de cuentas tenía muchísimo que ver con el hacer y con el tener, ¿sí? Y en todo este periodo, pues, de introspección y de transformación interior que tuve en el 2020, pues me fui dando cuenta que eso no era lo único, o sea, que yo no estaba disfrutando al 100% muchas de esas áreas, ¿no? Después de eso, pues ya vendí mi restaurante, entonces empecé a hacer un montón de cambios. Duré todavía en la empresa de mis suegros un ratito, hasta que no terminé mi certificación y poco a poco fui transicionando hasta que también solté. Pero también fue un proceso, pues complicado. ¿Por qué? Porque hay lealtades, ¿no? Porque está como ese compromiso tal vez pues, o sea, tanto que hemos crecido juntos y entonces pues como que me costaba trabajo, ¿no? Pero luego decía, pero es que esto no es lo que yo quiero, este no es mi sueño, entonces yo no voy a seguir trabajando por un sueño que no es mío. Y bueno, yo platicando con mi esposo, porque hoy en día pues mi esposo junto con mi suegra llevan esa empresa, eh, o sea, yo se lo expresé totalmente. Le dije, ¿sabes qué? O sea, yo te puedo ayudar al momento de transición, ¿no? Que tú puedas ir agarrando lo que yo hago, pero no es algo o sea, que me llena, no es algo que Carla se sienta plena totalmente. Pero no es fácil, la verdad no es fácil, no es fácil decirle a las personas que quieres, que aprecias en tu vida y que o sea, que te invitaron a ser parte de, ¿no? Que ya no quieres y que muchas gracias. ¿No? La verdad no es sencillo hacerlo. Pero como yo estaba trabajando tanto en mí, pues me di cuenta que no estaba haciendo absolutamente nada malo. Y quiero hacer muchísimo énfasis en esto porque muchas veces creemos, yo me descubrí anteriormente a este punto, cuando yo decidí ya no hacerlo, que me limitaba a lo mejor a no decirlo o expresarlo porque había una parte de mí que a lo mejor se sentía culpable, como que
oye, ¿cómo va a ser posible que los vas a votar, no? Yo llevaba toda el área administrativa, yo les había ayudado a organizar mucho todo el área administrativa de la empresa y decir, o sea, les vas a votar todo y háganse bolas, ¿no? ¿Cómo vas, o sea, cómo se te ocurre? Entonces de repente sí hubo dentro de mí como esta parte como de culpabilidad por tomar esas decisiones, hasta que poco a poco fui entendiendo que pues no, o sea, que yo estaba aquí, en este lugar, o sea, en este plano físico, porque yo decidí venir para vivir mi mejor versión, para disfrutar lo que hago, para amar lo que hago, para sentirme plena y satisfecha. Y no vine aquí a hacer cosas para que los demás se sientan bien con lo que yo hago. Cuando yo entendí eso fue cuando dije, ok, yo me tengo que salir de esta empresa y voy a empezar a ir y a caminar hacia lo que yo amo y disfruto, ¿no? Y yo les he compartido mucho que mi proceso ha tenido muchos cambios y hoy en día este podcast es esa parte de mí del compartir desde todo esto que me ha ayudado a mí en mi proceso de transformación. Y de verdad que estos momentos son vitamina puro para mi vida, vitamina pura, perdón, para mi vida, totalmente, ¿no? Actualmente me dedico a las redes del mercadeo en un 80% de mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida de mamá me fue llevando mucho más a eso y me hizo sentir mucho más cómoda en el ámbito laboral con las redes de mercadeo y los tiempos y poder disfrutar de la maternidad, que es algo que también disfruto mucho, pero esta parte de mi vida también es una parte que me llena muchísimo, ¿no? Y que sé que va a seguir siendo esta parte que voy a seguir alimentando y en algún momento voy a volver a poder complementar lo que estoy haciendo actualmente, que me encanta también. He descubierto un mundo maravilloso a través de las redes de mercadeo y de mi equipo y ayudar. Entre todas ayudarnos a crecer, que es algo que a mí me encanta, o sea, esta parte del compartir, y de verdad me encanta, o sea, que juntas nos impulsemos, que juntas nos ayudemos y que todo esto que me encanta el compartir lo pueda llevar también a esa área de mi vida. Y yo sé que aunque no dejo de estudiar, aunque no dejo de prepararme, todo el tiempo estoy buscando pues cosas que estén totalmente relacionadas con esto que me apasiona. Algún día voy a irme mucho más a esta área, pero ahorita mi prioridad es mi hija y es la maternidad y es ser una mamá presente y eso me ha hecho hacer ciertas modificaciones en mi vida, pero sin perder esta sensación de plenitud. Eso ha sido lo más importante. O sea, en todo este proceso de transformación también que he tenido el último año, no he dejado de tener esta sensación de verdad, de plenitud, de decir, es que esto que hago me hace sentir súper feliz, me siento súper realizada, me siento súper plena, me siento contenta y no siento que estoy trabajando, ¿no? Siento que estoy haciendo cosas que realmente disfruto. Y de eso se trata, y de eso se trata la vida. O sea, lo que sea que estemos haciendo hoy, que realmente lo hagamos porque es una satisfacción interior y no necesito el reconocimiento o la aprobación de la otra persona. Si tú hoy te encuentras haciendo algo en tu vida por no hacer sentir mal a otra persona, por, o sea, a lo mejor por cierto compromiso familiar y no hay una plenitud dentro de ti, de verdad, haz una pausa, obsérvate, ve qué es lo que realmente quieres. Te lo dice una persona que lo hizo y que le costó mucho trabajo hacer ese cambio, porque hice una pausa hace 5 años y me tomó este proceso de transición 2 años. Yo apenas hace 3 años aproximadamente, que fue cuando dije, no más, yo me salgo de la empresa y yo quiero ir y avanzar hacia lo que mi corazón anhela y desea, ¿no? Y es un proceso que cuesta. ¿Por qué? Porque hay lealtades, porque hay compromiso, porque hay muchas cosas de por medio que nos frenan. Pero venimos aquí, venimos a este mundo a realmente sacar nuestro mayor potencial y a disfrutar cada instante que vivimos. A que cada cosa que hagamos la hagamos con el corazón así expandido y que nos haga sentir sumamente felices
completos, plenos. De verdad, o sea, es que cuando empezamos a trabajar desde esa parte, cuando empezamos a hacer en nuestra vida desde lo que nos llena desde adentro, desde esta parte del ser, el hacer y el tener van de la mano, ¿no? Porque como les compartí, y fíjense, estos conceptos son conceptos del Kabbalah que aprendí en este proceso que he vivido de transformación. El ser y el ser, el hacer y el tener. Y yo, hace 5 años, estaba muy enfocado en el hacer y el tener. Y yo estaba haciendo cosas para tener, pero mi ser estaba totalmente vacío. O sea, no estaba haciendo cosas que a mí me llenaban, ¿sí? A lo mejor sí me estaban generando económicamente, pero no me estaban llenando. Y hoy estoy trabajando muchísimo desde el ser, desde lo que a Carla la hace sentir sumamente feliz y plena, satisfecha, realizada. Y cuando yo lo hago desde esta parte de mí, entonces el hacer y el tener, o sea, son como que por osmosis, de verdad, o sea, se dan completamente, ¿no? Y el Kabbalah eso nos plantea muchísimo, que hay que ser para entonces hacer y luego tener. Y de verdad, cuando tú te enfocas en vivir una vida con propósito, en vivir una vida realmente desde lo que tu ser ama, desea y anhela, entonces todo lo demás empieza a dar. Y justamente esta semana tuve una clase en donde una de mis mentoras nos decía, esta parte del propósito, de tener una vida con propósito, lo mencionó y ahorita me acabo de acordar. Y decía que cuando tenemos una vida con propósito, hacemos dinero desde lo que amamos, o sea, haciendo lo que amamos. Entonces, solamente haciendo lo que amamos, entonces empezamos a generar y vivir una vida desde el propósito. O sea, desde estar haciendo desde lo que me hace feliz. Y es la mejor manera de empezar a hacer y tener en tu vida desde lo que realmente te llena desde. Entonces, bueno, si tú te encuentras en una situación y te das cuenta que estás viviendo una vida en donde estás haciendo cosas más por complacer a las otras personas, te invito a que hagas un alto por completo. Haz un alto, empieza a ver hacia adentro. Date cuenta qué es lo que disfrutas hacer. Haz una lista, escribe las cosas que te gustan, qué disfrutas hacer, haciendo qué cosas te sientes pleno, satisfecho y empieza a hacerlas. Yo empecé a identificar qué eran las cosas que disfrutaba hacer. Era caminar, era meditar, era hacer yoga, eran momentos que me llevaban mucho a la introspección y empecé a hacerlas en mi día a día, empecé a reconectar. Y entonces cuando yo empecé a reconectar con esas áreas de mi vida que tanto disfrutaba, poco a poco, o sea, la vida me fue llevando al entendimiento de hacia dónde me tenía que ir dirigiendo. Y de verdad, poco a poco se me fueron poniendo las cosas en su lugar, se me presentó mi certificación, la estudié, se me presentó después otra, y así, o sea, poco a poco se me fue acomodando todo en el camino, pero porque yo empecé a trabajar en esos momentos que a mí me daban plenitud, que me hacían sentir totalmente plena, llena, completa, satisfecha, ¿no? Y hoy en día les puedo decir que soy muchísimo más consciente de que hace muchos años hacía muchas más cosas que no me llenaban, y no me llenaban, que a lo mejor me daban una satisfacción momentánea, que me daban, o sea, disfrute momentáneo, pero que no había realmente esta sensación de plenitud constante y continua. Entonces, bueno, los invito a que observen su vida, vean en qué momento de su vida están. Si se perciben de esta manera como yo me percibí hace 5 años, hagan una pausa, empiecen a ver qué pueden empezar a experimentar en el día a día desde el ser para satisfacer esa parte de su ser interior, e ir dirigiéndose poco a poco hacia el camino que pues los va a ir haciendo sentir muchísimo más plenos y felices. Y recuérdense todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo, lo que tenemos es el hoy. Es lo único que tenemos seguro.
¿sí? Y si yo el día de hoy no me atrevo a vivir desde esta parte de plenitud, entonces, ¿qué puedo esperar? Mañana ni siquiera sé si va a llegar. Mañana puede llegar una enfermedad en donde ya no voy a poder hacer otras cosas. O sea, pueden llegar tantas cosas, pueden pasar tantas cosas. O puede ser que mi vida termine mañana, ¿no? Porque no tenemos asegurada la vida. Entonces, vivamos de verdad cada día como si fuera el último día de nuestra vida, desde la plenitud, desde la satisfacción hacia mí mismo. Y dejemos de hacer cosas por hacer sentir bien a las otras personas. Cada quien tiene que aprender a hacer de su vida y de su día a día experiencias que realmente los hagan sentir plenos y satisfechos a sí mismos. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Si este episodio es de valor para ti, te invito a que se lo compartas a cualquier persona que creas que les pueda funcionar, que le tomes un screenshot, lo compartas en tus historias, me etiquetes y así para que este episodio pueda llegar a mucho más personas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.